Buenas noches. Quiero dar la bienvenida a todos quienes ya se han conectado y vamos a iniciar el primer día de este bloque de educación continua de la Sociedad Chilena de Cardiología referente al síndrome cardiorrenal. En el día de hoy tendremos la oportunidad de escuchar a dos excelentes expositores expertos en el tema de insuficiencia cardíaca. Para mí es un honor estar encargado de moderar esta sesión. Esperamos que ustedes puedan hacer las preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas para al final tener la posibilidad de hacer una ronda de conversación, de modo que sacarle el máximo provecho. Como les decía, tener presente que el día miércoles 7 y el día jueves 8 hay dos sesiones más referentes al mismo tema, de modo que esto va a ser tratado in extenso como en realidad se requiere un tema que es tan complejo, tan interesante por la gran cantidad de interacciones entre corazón y riñón. A todos los que han trabajado y que trabajan en el ámbito de la insuficiencia cardíaca, de la cardiología, a nivel intensivo, a nivel de manejo crónico, etcétera, siempre la alteración de la función renal es algo que se presenta como a veces una amenaza al, 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 al manejo adecuado, al tratamiento. También, por otro lado, muchas veces los pacientes que son nefrópatas y posteriormente desarrollan insuficiencia cardíaca, en fin. Todos estos aspectos espero que van a poder ser revisados, como les decía, en estas tres sesiones. Hoy día contamos con la presencia del doctor Luis Sepúlveda, quien es cardiólogo, como se dice ahí, especialista en insuficiencia cardíaca y trasplante. Luis lleva muchos años trabajando en este tema. Actualmente es el jefe de la unidad de cuidados intensivos coronarios de la clínica alemana. Ha sido presidente además del departamento de insuficiencia cardíaca de la Sochicar y una larga experiencia también en el hospital clínico de la Universidad de Chile, el José Joaquín Aguirre. El siguiente especialista que nos acompaña es el doctor Jong-Sung Lim, quien es miembro del Centro de Trasplante y Enfermedades Crónicas de la Clínica Santa María, también especialista en insuficiencia cardíaca y también se desarrolla en el Hospital del Tórax, dentro de la unidad de insuficiencia cardíaca y trasplante de ese recinto. El doctor Jong-Sung Lim también ha sido presidente del Departamento de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Chilena de Cardiología y un permanente expositor en los cursos, tanto con Luis y otros colegas amigos, en los cursos que se desarrollan en el ámbito de la insuficiencia cardíaca. Así que ellos van a ser los que nos van a deleitar con sus presentaciones y esperamos poder eh, tener tiempo para un round de preguntas al final. La primera presentación del doctor Luis Sepúlveda versa sobre un caso clínico de un paciente con falla renal que desarrolla una insuficiencia cardíaca secundaria. Así que dejamos con la palabra a Luis Sepúlveda. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Un gusto en poder compartir un ratito con ustedes para conversar de un tema interesante, como es el síndrome cardiorrenal. Para comenzar eh, la presentación, si me dan un segundo, por favor. Um,
Todavía acá estamos. Perfecto. Bueno, básicamente agradecerle a Mario también su presentación. Nos conocemos hace muchos, muchos años, así que es un placer estar con él y con Jong-Sung, por supuesto. El síndrome cardiorrenal es un desorden fisiopatológico, más que una enfermedad. Es la relación fisiopatológica entre el corazón y el riñón, donde la disfunción aguda o crónica de un órgano induce la disfunción aguda o crónica del otro. Se han descrito varios tipos de síndrome cardiorrenal, aproximadamente 5. Los dos primeros se refieren a la falla cardíaca aguda o crónica que induce falla renal. El tercero y cuarto tipo son fallas renales que van a inducir una falla cardíaca. Y el síndrome cardiorrenal tipo 5 es aquel donde se produce una falla renal y cardíaca en el contexto de una enfermedad sistémica. El ejemplo más importante probablemente es la sepsis. Yo quisiera compartir con ustedes un caso que me parece interesante de una paciente de 45 años de sexo femenino, que el año 2015 comenzó con hipertensión, proteinuria, se diagnosticó un síndrome nefrítico, que evoluciona lamentablemente para ella rápidamente hacia la falla renal terminal. Se hizo una fístula arteriovenosa en el brazo izquierdo y comenzó su programa de hemodiálisis triseminal y, dado su evolución y su juventud, ingresó el año 2017 al programa de trasplante renal. Lamentablemente, a comienzos del 2018, ella empezó progresivamente con síntomas de insuficiencia cardíaca, a perder capacidad funcional 2 y finalmente capacidad funcional 3, lo que se acompañó además de intolerancia a la diálisis. Tenían que habitualmente disminuir la velocidad o la intensidad de la diálisis, aportando volumen, y lamentablemente no podían dializarla a las 4 horas, sino que cada vez menos, y además iba quedando con balances positivos y ganando peso progresivamente. Por esta razón, comienzan a estudiarla en otro centro, le hacen un electrocardiograma que demostró ritmo sinusal con signos de hipertrofia ventricular izquierda, lo que es muy frecuente en pacientes nefrópatas crónicos en diálisis, y un ecocardiograma que destacó un ventrículo izquierdo severamente dilatado y una fracción de eyección de 40%. Se planteó la posibilidad de que esto fuera una enfermedad isquémica, una cardiopatía isquémica, por lo que se hizo un eco de butamina, que resultó ser negativo para isquemia. Y comenzó con tratamiento con carvedilol, en la dosis que ustedes pueden ver ahí, e hidralazina. Como durante la diálisis tenía hipotensión, lamentablemente la paciente, y lo que es bastante frecuente en el contexto de pacientes nefrópatas crónicos, recibía terapia los días de no diálisis. Pero para mejorar la tolerancia a la diálisis, le indicaban no tomarse los medicamentos el día que le correspondía el procedimiento. Dado la progresión de los síntomas de insuficiencia cardíaca, me enviaron a esta paciente para evaluarla y ver la posibilidad de ingresarla a un programa de trasplante cardíaco y renal. Ustedes pueden ver aquí, nosotros le hicimos un estudio en una ecocardiograma en enero del 2019, donde muestra una aurícula izquierda dilatada, un ventrículo izquierdo y ventrículo derecho dilatados, con volumen de fin de diástole muy aumentado y una fracción de eyección de 30%. Tenía una insuficiencia tricuspidia leve, una insuficiencia mitral leve y una presión sistólica de la arteria pulmonar de 54 milímetros de mercurio. Entonces empezamos a plantearnos la posible etiología de esta falla cardíaca.
¿Será una miocardiopatía primaria, una cardiopatía dilatada en una paciente que debutó primero con una insuficiencia renal crónica? ¿Podrá ser una cardiopatía isquémica dada la cardiopatía aterosclerótica acelerada que hacen los pacientes que están en diálisis? ¿Será una sobrecarga de volumen crónica, una sobrecarga de presión, una subdiálisis o una diálisis ineficiente y asociado a una terapia ineficiente? Ahí nos empezamos a preguntar las alternativas. Y simultáneamente partimos con algo de terapia. Lo que hicimos fue salir de la hidralazina y aumentar en forma lenta y progresiva carvedilol y losartán, pero todos los días, no día por medio como estaba indicado. En segundo lugar, le pedimos a la paciente que hiciera todo su esfuerzo para evitar la dieta con sal y tener grandes aumentos de peso entre diálisis. Le pedimos algunas cosas a la gente, al equipo de diálisis. Básicamente que, por favor, la dializaran las 4 horas, logrando progresivamente ir bajando el peso hasta que llegara a peso seco. Y corregimos la anemia, pidiendo que su hematocrito fuera mantenido en rango de 33 a 35, 11 a 12 gramos de hemoglobina, y no los 27% de hematocrito que manejaba la paciente frecuentemente. Y comenzamos el estudio. Sí nos llamaba la atención al examen físico que destacaba una muy grande fístula arteriovenosa a nivel del brazo y antebrazo izquierdo, perdón, con un gran soplo y frémito. Y además tenía al examen cardíaco un soplo sistodiastólico intenso. Y en ese sentido empezamos a estudiarla. Hicimos una coronariografía que resultó normal. Tiempo atrás se había hecho una ecodobutamina que también había mostrado que no era isquémica. Le hicimos un ecodoppler a la fístula arteriovenosa, que mostró, como ustedes pueden ver en la foto, venas tremendamente dilatadas con diámetros superiores a los 2 centímetros, calculando un flujo a través de las venas cefálicas de 5 a 6 litros por minuto. Ustedes pueden ver ahí la foto, como en el Doppler venoso se ve un flujo hiperdinámico y ese mosaico de colores que nos está mostrando turbulencia. Frente a esto quisimos confirmar la presencia de un flujo y una sobrecarga de volumen dada por la fístula arteriovenosa. Y le hicimos un sondeo cardíaco que mostró un índice cardíaco con la fístula abierta de 4 litros por minuto. Comprimimos la fístula unos minutos, no con demasiada intensidad, tengo que decir, por el miedo a la trombosis y a la disfunción de la fístula, pero encontramos que al comprimir la fístula bajaba el índice cardíaco en forma significativa. Por lo tanto, sugerimos la reparación de la fístula, que la achicaran un poco, cosa que se hizo, y la paciente, afortunadamente la fístula no disfuncionó con la cirugía y clínicamente las diálisis se pudieron hacer sin problema. ¿Qué conseguimos con todas estas medidas? Básicamente, como ustedes pueden ver en la ecografía, una reducción del tamaño de las 4 cavidades y un aumento de la fracción de eyección de un 53%. Desaparecieron las insuficiencias mitral, la insuficiencia tricuspidia, por lo tanto no podíamos medir la presión de la arteria pulmonar, pero con esta mejoría ecográfica también se acompañó de una mejoría sintomática de la paciente. Dada esta mejoría clínica y ecocardiográfica, autorizamos el trasplante renal y obviamente no necesitaba un trasplante cardiorrenal. Afortunadamente para la paciente, durante la pandemia de este año, en julio fue trasplantada de riñón, con éxito. Y el ecocardiograma, que no dispongo de las imágenes en este momento, está informado como normal.
Este es el caso que nos lleva un poco a iniciar la conversación de esta patología interesante y esta relación entre el riñón y el corazón, llamado síndrome cardiorrenal. Básicamente reconocemos el síndrome cardiorrenal tipo 1 como la falla aguda del corazón que va a producir una falla aguda renal. Esto es debido a varias cosas. Lo primero son los cambios hemodinámicos, una disminución del gasto cardíaco que produce hipotensión e hipoperfusión renal, pero también la falla derecha va a producir un aumento de la presión venosa central, un aumento de la presión venosa renal y con eso una disminución mayor de la presión de perfusión renal, que es presión arterial media menos presión venosa, lo que da mayor hipoperfusión. Además, en este contexto agudo de los pacientes, muchas veces vamos a usar medio de contraste y otros fármacos para compensar al paciente que pueden tener algún efecto deleterio sobre la función renal. La falla cardíaca aguda va a activar factores neurohumorales que inducen vasoconstricción, más hipoperfusión, y por otro lado otros van a inducir diuresis y natriuresis. Y la falla cardíaca aguda obviamente va acompañada de inflamación y disfunción endotelial. Por lo tanto, esta falla cardíaca va a inducir falla renal por este mecanismo complejo de hipoperfusión, de reducción de la entrega o del aporte de oxígeno, que va a inducir a su vez necrosis y apoptosis, disminución de la filtración glomerular, finalmente caída de la función renal. El síndrome cardiorrenal tipo 2 es algo similar, pero en este caso existe una falla renal, una falla cardíaca crónica que a través de condiciones, factores de riesgo, susceptibilidad del paciente, asociado a cambios hemodinámicos crónicos, como son el hipodébito, el aumento de la presión venosa central, más cambios crónicos de disfunción endotelial, aterosclerosis acelerada, van a inducir progresivamente daño renal que va a llevar a la insuficiencia renal crónica. ¿Es frecuente esto? Sí, lamentablemente tremendamente frecuente. Ustedes pueden ver que el síndrome cardiorrenal tipo 1 se presenta entre el 30 y el 45% de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda que se hospitalizan, y el síndrome cardiorrenal tipo 2 entre el 30 y el 50% de los casos. Es interesante tener en cuenta que nosotros vamos a encontrar la disfunción renal alrededor del segundo y tercer día del ingreso del paciente. Recuerden que el alza de la creatinina es posterior a la caída de la velocidad de filtración glomerular, porque la creatinina no es el mejor indicador de función renal. Pero lo que estamos hablando en relación al caso que les presenté es sobre el síndrome cardiorrenal tipo 3 y 4. La insuficiencia renal crónica en el mundo es una enfermedad prevalente. Aproximadamente el 8 al 16% de la población tiene algún grado de insuficiencia renal. Sabemos además que la disfunción renal es un factor independiente de riesgo cardiovascular, aumentando la morbilidad y la mortalidad cardiovascular. Por otro lado, visto a la inversa, la enfermedad cardiovascular causa el 50% de las muertes en pacientes con insuficiencia renal crónica. Pues bien, se han descrito algunos factores o algunos elementos que predicen la aparición de insuficiencia cardíaca en pacientes nefrópatas crónicos. Y ellos son la presencia de enfermedad coronaria, la presencia de hipertrofia ventricular izquierda, factores de riesgo cardiovascular como la diabetes y la hipertensión, edad mayor de 60 años y además estar más de un año en hemodiálisis. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, cómo la función renal
tiene directa relación con la muerte cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, y también en hospitalizaciones no planificadas por insuficiencia cardíaca. Como a mayor deterioro de la función renal, es mayor el riesgo de muerte y mayor el riesgo de hospitalización. Otra forma de verlo: mientras peor sea el clearance de creatinina, más alto los niveles de BNP, peor es el pronóstico del paciente a un año plazo, como ustedes pueden ver en esta gráfica. El síndrome cardiorrenal tipo 3 es aquel cuadro donde una falla renal aguda, una glomerulonefritis, una nefropatía intersticial, necrosis tubular, etc., van a producir daño cardíaco agudo o van a inducir una falla cardíaca aguda. Los mecanismos son variados. Por un lado, la caída de la filtración glomerular va a producir retención de agua y sodio. Esto va a producir una expansión de volumen y un incremento de la precarga, un incremento excesivo. Obviamente, la retención de agua y sodio también va acompañado de hipertensión, por lo tanto tenemos aumento de la pre- y de la postcarga en estos casos. La falla renal induce, a su vez, activación simpática, lo que aumenta el tono simpático, vasoconstricción. Hay una mayor vasoconstricción también por la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, esta falla renal va sobrecargando progresiva y rápidamente al corazón. Se producen desbalances ácido-base y electrolíticos. La hipocalemia puede inducir fibrilación auricular o arritmias ventriculares. La acidosis es un factor depresor de la contractilidad miocárdica. Asimismo, hay una activación de todas las citoquinas inflamatorias y del estrés y aumento del estrés oxidativo, lo que va a llevar a su vez a mayor inflamación y disfunción ventricular. Yo les decía antes que cada nivel de disfunción renal se asocia a mayor riesgo cardiovascular. Y ustedes pueden ver aquí que los mecanismos se van sumando. La verdad es que influyen en este fenómeno fisiopatológico los factores de riesgo cardiovascular habituales, el tabaquismo, la obesidad, hipertensión, etc. Hay una activación neurohumoral, como es el aumento del tono simpático y la activación renina-angiotensina-aldosterona. Disfunción endotelial y activación del estrés oxidativo y los parámetros inflamatorios. Cambios hemodinámicos, como son la hipertensión, la sobrecarga de volumen, el aumento de la presión venosa central. Finalmente, hay anemia, retención de amonio y productos de la uremia. Hay un aumento del fosfato y un hiperparatiroidismo. Todos elementos que van a ir sumando para producir daño miocárdico o aterosclerosis acelerada o hipertrofia ventricular izquierda, alteración de la relajación y disfunción ventricular. Esto se va haciendo cada vez mayor en la medida que la enfermedad renal progresa. Y es así como, nuevamente, la uremia va a inducir fibrosis, la sobrecarga de volumen y de presión, hipertrofia ventricular izquierda, el hiperparatiroidismo y la hiperfosfemia, calcificación vascular, la anemia, hipoxemia crónica, la fístula arteriovenosa, produce sobrecarga de volumen, como ya vimos, y produce una disminución de la resistencia vascular sistémica con falla cardíaca por alto débito. Pero además existe un problema serio, sobre todo en los pacientes que están en diálisis. La diálisis provoca una remoción brusca y aguda de volumen. La caída de la volemia produce hipotensión intradiálisis. Esto va a producir, por un lado,
asociado a la anemia y asociado a la hipertrofia, isquemia subendocárdica, alteración de la contractilidad, mayor isquemia subendocárdica, y esto entra en un círculo vicioso que va haciendo que el paciente fracase y haga falla cardíaca intradiálisis y posteriormente extradiálisis. Se ha visto, por ejemplo, que en estos episodios hipotensivos de la diálisis, hasta un 25% de los pacientes pueden hacer alteraciones segmentarias de la motilidad, no siempre encontrándose enfermedad coronaria de vasos epicárdicos. ¿Cómo evaluamos a nuestro paciente? Una herramienta de uso frecuente en insuficiencia cardíaca es la medición del NT-proBNP y del BNP. Probablemente el marcador más usado en este minuto es el proBNP. Y sabemos que es útil para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y para el pronóstico del paciente y el seguimiento. Sabemos, por otro lado, que el proBNP se altera cuando hay disfunción renal. Por lo tanto, los niveles de corte que usamos normalmente para el diagnóstico y para el pronóstico de insuficiencia cardíaca se ve dificultado. No existe un nivel de corte, pero se estima que en pacientes con insuficiencia renal crónica, sobre todo en etapas avanzadas o terminal, los niveles de NT-proBNP pueden estar entre los 1000 y 3000 picogramos por ml. Por lo tanto, niveles superiores a eso obviamente van a ser diagnósticos de insuficiencia cardíaca y van a estar relacionados al pronóstico de insuficiencia cardíaca. Sabemos además que si el paciente disminuye más de un 30% de los niveles de péptido natriurético entre el ingreso y el egreso, eso se asocia a menor rehospitalización posalta. Bueno, esa disminución también en pacientes nefrópatas también nos puede dar una guía de respuesta al tratamiento. Pero la insuficiencia renal crónica nos va produciendo alteraciones en diferentes herramientas también que usamos frecuentemente para el diagnóstico cardiológico. El electrocardiograma va a mostrar hipertrofia ventricular lo más frecuente. El ecocardiograma puede mostrar desde hipertrofia ventricular signos de disfunción diastólica o alteraciones de la relajación a alteraciones segmentarias de motilidad. Pero cuando queremos seguir estudiando al paciente con insuficiencia renal, nos vemos, con algunos problemas. Por un lado, la medicina nuclear, que es examen útil para diagnosticar cardiopatía coronaria, isquemia y necrosis, como es el centigrama miocárdico, lamentablemente se puede ver alterado por la hipertrofia ventricular y por la anemia. Nos pueden dar falsos positivos. La resonancia magnética, cada día más útil en la evaluación de la patología cardiovascular, se ve francamente influida por la función renal, dado que en pacientes con deterioro de la función renal no podemos usar gadolinio. Y para la evaluación de las enfermedades coronarias, sobre todo en enfermos que están con falla renal, pero no en diálisis, obviamente tenemos que evitar o reducir la necesidad de uso de medios de contraste, con lo que la indicación de una coronariografía o un angioTAC coronario va a tener que ser muy bien pensada, muy bien discutida con el paciente y su familia. ¿Qué hacemos en relación al tratamiento de los pacientes con falla cardíaca en insuficiencia renal? Básicamente, control de ingesta de sal y control del volumen. El tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular es importantísimo. Tenemos que tratar de evitar la progresión de la enfermedad. No solamente en los pacientes nefrópatas que están en diálisis, sino que con cualquier grado de disfunción renal. Recuerden que por la hiperfosfemia, por el hiperparatiroidismo, por la dislipidemia que produce o se asocia a la falla renal y otros factores de riesgo, tenemos una aterosclerosis acelerada de las arterias coronarias y con calcificación de las mismas. Sabemos además que la anemia es
dañina para el miocardio. Por lo tanto, tenemos que tratar de manejar hemoglobinas alrededor de 11 y 12. No más allá, porque para subirlo tenemos que usar dosis altas de eritropoyetina. Y obviamente esta se asocia, cuando se usan dosis muy altas o muy frecuentes, se asocia a fenómenos trombóticos, accidentes cerebrovasculares y otros. Finalmente, en pacientes con insuficiencia cardíaca, sabemos muy bien y claramente, con una gruesa evidencia, los fármacos que debemos usar porque disminuyen la morbilidad y la mortalidad de los pacientes. Pero lamentablemente, en la medida que el riñón se deteriora, vamos perdiendo ese poder diagnóstico y además vamos perdiendo herramientas. No existe evidencia, por ejemplo, de ivabradina en pacientes con insuficiencia cardíaca, o sea, con insuficiencia renal avanzada. La mayoría de los trabajos multicéntricos sacan a los pacientes nefrópatas crónicos con clearance disminuido de los estudios. Los IECA y ARA2 pueden ser usados en forma segura hasta un clearance de 30 ml. Más allá, tenemos que tener mucho cuidado porque se pueden asociar a hipercalemia o a deterioro de la función renal. La digoxina, que tiene cada día menos utilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, tiene el gran problema de que parte de su metabolismo renal, por lo tanto existe riesgo de intoxicación. Y la evidencia con hidralazina isosorbide es, la verdad, pobre. Muchas veces, entonces, vamos a tener que usar diuréticos en dosis alta. No vamos a poder usar espironolactona porque se va a asociar a hipercalemia. Y en la medida que el paciente ya cae en falla renal crónica, la verdad es que pocas herramientas nos quedan para el tratamiento. Probablemente beta bloqueadores y los bloqueadores del receptor de la angiotensina son las herramientas más frecuentemente utilizadas en los pacientes con insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal. Poca experiencia existe con valsartán sacubitril, que tiene las mismas limitaciones que los IECA-ARA2 en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y cada día estamos aprendiendo más de los inhibidores de la SGLT2 en pacientes con insuficiencia renal. Recientemente publicado un estudio en pacientes con falla renal crónica hasta clearance de 25 ml, que tuvo resultados muy interesantes, entre ellos disminuir la mortalidad y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Los dispositivos desfibriladores y resincronizadores probablemente tienen y cumplen la misma función que en el resto de los pacientes con insuficiencia cardíaca. En relación a trasplante, la verdad es que por muchos años la insuficiencia renal crónica fue una contraindicación absoluta para el trasplante cardíaco. Pero la mejoría de las técnicas quirúrgicas y anestésicas y soporte intensivo han permitido que el trasplante combinado sea cada día más frecuente y posible. Y de hecho, el trasplante combinado de corazón y riñón tiene excelentes resultados con una morbimortalidad similar al trasplante cardíaco solo. Por lo tanto, en este minuto es una alternativa de tratamiento para pacientes con insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal y obviamente que tengan indicación de trasplante. Finalmente, el grupo 5, como les decía yo, el síndrome cardiorenal tipo 5, es aquel donde se produce una falla cardíaca y una falla renal en el contexto de una enfermedad sistémica, la sepsis, pero también están otras como la amiloidosis, la vasculitis y otras. Así que espero haberles mostrado una generalidad de esta relación patológica entre el corazón y el riñón, cómo enfrentarlos, y en los próximos días van a poder
tener algo de más respuestas. Muchas gracias. Gracias, Luis. Una muy interesante conferencia. Ha sido un redondeo de toda la fisiopatología y bastante información respecto a manejo en estos casos. Todo a partir de un interesante caso clínico que ojalá podamos revisar algunos aspectos después en la ronda de preguntas. Entonces, para seguir con el programa, dejo ahora al doctor Jong-Soo Lim, quien va a hablarnos sobre estrategias de prevención de la insuficiencia cardíaca en la diabetes, algo que también está muy, muy relacionado con la insuficiencia cardíaca, con las cardiopatías y también, por supuesto, con la nefropatía, la insuficiencia renal. Así que, Jong-Soo, la palabra es suya. ¿Se ve la pantalla? Sí, Jong-Soo, adelante nomás. ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, primero que nada quisiera dar las gracias a Xochitl por haberme considerado para esta presentación. Si bien el título parece bastante específico, quisiera nombrarle la intención de hacer este tema y la importancia que es de prevenir la insuficiencia cardíaca y los mecanismos y las estrategias para prevenirla en los pacientes diabéticos. Lo más importante es, una de las cosas más importantes es referirme a que la diabetes mellitus es un tema que es de importancia, es considerado actualmente un tema global, una verdadera epidemia. Actualmente 8,8% de los adultos tiene diabetes mellitus y que esto está hay una predicción que va a aumentar 1,5 veces para el año 2045. Obviamente la diferencia va a ser diferente de país en país. Y de todos esos números, lo malo es que solamente el 50% de los pacientes va a saber que es diabético. Y el problema es que el diagnóstico de diabetes conlleva a que claramente estos pacientes tengan una sobrevida menor. El diagnóstico de diabetes acorta la vida. Comparado con el paciente que no es diabético, el paciente que llega a ser diabético tiene una sobrevida de 6 años menor, y cuando el paciente desarrolla diabetes con alguna complicación cardiovascular como un infarto, se acorta en un promedio de 12 años menor comparado con un paciente que no es diabético. O sea, francamente hay una reducción de la sobrevida de los pacientes. Y eso no es todo. En los pacientes que vamos a ver habitualmente en nuestras consultas, los pacientes que son diabéticos frecuentemente tienen antecedentes cardiovasculares y están predispuestos a sufrir muerte tanto cardiovascular como también cerebrovascular. La diabetes aumenta la enfermedad coronaria al doble y también aumenta la probabilidad de que estos pacientes tengan accidente vascular. Y el problema es que de todos los pacientes que vamos a ver en nuestra consulta diaria, vamos a encontrarnos que un alto porcentaje de ellos, 1/3 de los pacientes diabéticos que vamos a ver en nuestra comunidad, tienen antecedentes de enfermedad coronaria y la mitad de los pacientes tienen antecedentes de un infarto o un accidente vascular. O sea, no basta con que son diabéticos, sino que además de eso vamos a enfrentarnos con pacientes que son diabéticos y a la vez están con antecedentes y averiados. Entonces, ¿por qué es tan importante prevenir la insuficiencia cardíaca en los diabéticos? ¿Cuál es la importancia de la insuficiencia cardíaca en estos pacientes? Y les quiero mostrar esto. Los pacientes diabéticos tienen más chances de sufrir de insuficiencia cardíaca.
entre 2 a 5 veces de desarrollar una insuficiencia cardíaca clínica, y una vez que desarrollan insuficiencia cardíaca, comparado con los pacientes que también tienen disfunción ventricular, pero no diabéticos, los diabéticos tienen un 60-80% mayor de probabilidad de sufrir de muerte cardiovascular y muerte de todas las causas. O sea, el diabético que sufre de falla cardíaca tiene una expectativa de sobrevida y de hospitalizaciones mucho más deteriorada que un paciente que tiene falla cardíaca pero que no es diabético. Ese no es el único problema. En los pacientes diabéticos vemos de que el deterioro de la función ventricular es más frecuente y es más precoz. Y esto es lo que se ve en pacientes diabéticos que a 5 años de plazo desde su diagnóstico de diabetes, cuando se les practica estudios para evaluar la función ventricular, ya un 68% de los pacientes tienen algún grado de disfunción ventricular, ya sea sistólica, diastólica o una disfunción mixta. Y que una vez que el diabético tiene algún diagnóstico de insuficiencia cardíaca, comparado con los pacientes no diabéticos, el hecho de ser diabético lleva a una mayor velocidad de progresión de la enfermedad, manifestado por una mayor incidencia de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Así que los diabéticos tienen aumento de riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, es 2 veces más en hombres, 5 veces más en las mujeres y en promedio en forma global 4 veces más que la población general. Y cuando ya el diabético desarrolla insuficiencia cardíaca, la sobrevida cae inmediatamente a un 50% menor comparado con los pacientes que desarrollan falla cardíaca pero que no son diabéticos. Si analizamos cómo mueren los pacientes diabéticos, vemos de que, y este es el concepto que se nos ha dicho en todos los años anteriores, los pacientes diabéticos mueren principalmente por causas cardiovasculares. Pero si empezamos a desglosar los componentes de esta muerte cardiovascular, si bien un alto porcentaje se debe a lo relacionado con la enfermedad coronaria y cerebrovascular, empieza a aparecer una sombra que estaba bien callada en los años previos. Los pacientes con falla con diabetes también mueren por insuficiencia cardíaca. Y no es menor, alrededor de un 12% de los pacientes con diabetes fallecen por insuficiencia cardíaca. Así que es un outcome que tenemos que empezar a tener en cuenta con los pacientes diabéticos. Y lo importante, el diabético, y lo hemos dicho, el paciente que desarrolla diabetes con falla cardíaca tiene una alta probabilidad de fallecer comparado con el paciente que no es diabético y tiene falla cardíaca. De hecho, incluso el paciente que solamente tiene diabetes y sin evidencia de disfunción ventricular se acerca a la curva al paciente que tiene falla cardíaca que no es diabético. El mero hecho de ser diabético ya lo condiciona a un riesgo más alto de muerte a lo largo de los años. Y hay varios factores que pueden favorecer a este fenómeno. Los pacientes que son diabéticos con falla cardíaca comparado con los no diabéticos son mayores. Hay mayor tasa de obesidad. Generalmente el paciente diabético no viene con una diabetes pura. 68% se asocia a hipertensión arterial y un 50% de los pacientes diabéticos con falla cardíaca tienen algún grado de falla renal. Por otra parte, la diabetes tiene un impacto negativo en la condición de la insuficiencia cardíaca, provoca una peor calidad de vida teniendo la misma función ventricular que los pacientes no diabéticos. Provoca una mayor tasa de hospitalizaciones
y estos pacientes tienen menos posibilidades de recibir terapia médica óptima porque hacen más efectos adversos las terapias que sabemos que mejoran la sobrevida con los pacientes con disfunción ventricular. Así que para los diabéticos hay mecanismos adicionales por los cuales, aparte de la enfermedad coronaria, pueden desarrollar insuficiencia cardíaca. Tenemos mecanismos mediados por aterosclerosis, lo que todos sabemos. Los pacientes diabéticos hacen más carga trombótica, tienen enfermedad coronaria más difusa y por lo tanto hacen más incidencia de enfermedad coronaria, infarto y así provocar falla cardíaca. Pero también hay mecanismos que no tienen que ver con aterosclerosis. Tienen más disfunción endotelial, hacen más fibrosis miocárdica en ausencia de tener infarto, y estos corazones que tienen pacientes con falla cardíaca y diabetes tienen más problemas de tener una mejor eficiencia energética. Y la misma diabetes, sin tener evidencia de enfermedad coronaria, puede llevar a una falla cardíaca, lo que antiguamente se conocía como la famosa miocardiopatía diabética. Solo el hecho de tener hiperglicemia, hiperinsulinismo, puede provocar que el paciente tenga hipertrofia, hay una mayor activación del sistema renina-angiotensina, hay un peor manejo del calcio, de los ácidos grasos como fuente energética, y esto lleva a una mayor fibrosis miocárdica, y obviamente junto con la cardiopatía isquémica que ya nombramos, determina la probabilidad que hagan falla cardíaca en los pacientes diabéticos. Es por eso que actualmente la diabetes es considerado dentro de la historia natural de la falla cardíaca dentro del estadio A, o sea, alto riesgo de insuficiencia cardíaca, pero sin evidencia de cardiopatía estructural, incluye dentro de su estadio la presencia de diabetes mellitus. Y lo que vemos y lo que vamos a ver es que lo que han nombrado el estudio Framingham es que a lo largo de los años vamos a ver que la diabetes va a tener una participación como factor causal de falla cardíaca en forma más importante comparado con los otros factores de riesgo. Y lo importante es que los pacientes diabéticos, cuando tienen falla cardíaca, casi nunca vienen solos, casi nunca es un hecho aislado la diabetes. Viene asociado a otros factores de riesgo como la hipertensión y la dislipidemia. Y más encima, tanto en hombres como en mujeres, especialmente a medida que va pasando los años de diagnóstico de diabetes, se van sumando más comorbilidades que se van sumando, lo que hace que a la misma función ventricular los pacientes diabéticos tengan peor pronóstico con falla cardíaca. Recordemos que la presencia de comorbilidades en falla cardíaca no solo determina un peor pronóstico, sino que hace que la calidad de vida sea peor, y también hace que los pacientes se hospitalicen más, y también hace que estos pacientes sea más difícil recibir la terapia médica óptima para la falla cardíaca. Es por eso que obviamente la insuficiencia cardíaca actualmente es un outcome muy importante a considerar y a tomar en cuenta en los pacientes diabéticos. La siguiente pregunta es, ¿hay alguna forma de predecir cuál es el riesgo de insuficiencia cardíaca en los pacientes diabéticos? Lamentablemente, dentro de la población de diabéticos, tenemos una población muy heterogénea de pacientes en los cuales el riesgo cardiovascular y el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca es muy heterogéneo. Algunos van a tener mucho más riesgo que otros. Pero también tenemos algunos elementos que podemos considerar como para predecir cuál es el riesgo que puede tener un paciente en particular. El problema es que también, lo segundo punto,
el riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares y el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca en los pacientes diabéticos es un fenómeno continuo que empieza al momento del diagnóstico de la diabetes mellitus. Empieza de forma continua y progresiva a lo largo de los años después del diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. En las fases precoces, el puro hecho de desarrollar diabetes puede aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca y también obviamente en etapas más tardías, porque el paciente, tal como lo nombró el doctor Sepúlveda, el paciente puede desarrollar enfermedad cardiorrenal o porque también empieza a desarrollar la probabilidad de desarrollar vasculopatía como el infarto. Así que el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca está presente a lo largo de todo el recorrido del paciente diabético. Y lo curioso es que comparado con otras condiciones, otros factores de riesgo, una vez instalado la diabetes, el tiempo para desarrollar la insuficiencia cardíaca, una vez diagnosticado diabetes, la verdad es que es bastante poco, yo diría. Diabetes, una vez diagnosticado diabetes, el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca en forma global es de 9,8 años. Así que los diabéticos desarrollan precozmente la posibilidad de insuficiencia cardíaca y también a lo largo de toda la evolución. Buscando elementos que nos permitan predecir el riesgo de insuficiencia cardíaca, está el número 1, hemoglobina glicosilada. Los pacientes que tienen mal control metabólico, comparado con otros pacientes que no son diabéticos, los que son pacientes diabéticos tienden a desarrollar más incidencia de insuficiencia cardíaca y este riesgo va aumentando a medida que el paciente desarrolla un mal control metabólico manifestado por una hemoglobina glicosilada mayor. Y esto ha sido muy consistente, como lo revela aquí un metaanálisis, al punto que hay un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, un mayor riesgo de un 8% por cada 1% de aumento de la hemoglobina glicosilada. Así que mientras peor es el control metabólico, más es el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Segundo punto. El segundo punto es el antecedente de haber presentado una vasculopatía. Y aquí les quiero mostrar una figura del estudio de Clare. La presencia del antecedente previo del infarto miocardio en los pacientes diabéticos aumenta el riesgo de sufrir disfunción ventricular. Y esto puede parecer más o menos obvio, pero obviamente estos pacientes, pero también hay que tener en cuenta que estos pacientes, aunque tengan un infarto no extenso, el hecho de haber tenido un infarto y vasculopatía aumenta el riesgo a futuros eventos de insuficiencia cardíaca. Los que tienen los peores eventos son los pacientes que tienen infartos previos versus los pacientes que tienen otra evidencia de vasculopatía como enfermedad cerebrovascular, aquí está en un rango intermedio, y comparado con los pacientes que solamente tienen factores de riesgo cardiovascular múltiples. La presencia de un infarto de miocardio aumenta el riesgo de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por falla cardíaca. Y aquí me pareció una cosa muy interesante ya que estamos en el tema cardiorrenal. Número 3, la presencia de albuminuria en la orina. Esto es un examen muy sencillo de realizar y podemos establecer con una orina aislada una relación de albuminuria y creatinuria. Recuerden de que la presencia de la albuminuria es un reflejo de la presencia de daño vascular en los pacientes que permite que a nivel de la microvasculatura renal se libere y se pierda proteínas por la orina. Eso ya es un predictor de riesgo cardiovascular en el futuro. Y este subanálisis del EMPA-REG Outcome, en este estudio muestra que los pacientes en los cuales basalmente tienen presencia de albuminuria en la orina, comparado con los pacientes que no la tienen, que no tienen albuminuria,
los pacientes que tienen albuminuria en la orina en forma basal tienen más riesgo de sufrir hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Es más, esto es un estado dinámico, porque la albuminuria puede cambiar a lo largo del tiempo y con el tratamiento. Y en una variación a las 12 semanas, el paciente que sufre un deterioro de una reducción de la albuminuria va a tener menos riesgo que el paciente que, a pesar del tratamiento o sin tratamiento, sufre un aumento del 30% de la albuminuria al cabo de 12 semanas. O sea, este es un elemento que en un periodo de corto tiempo, con una diferencia de 12 semanas, nos permite analizar qué pacientes son los que probablemente van a sufrir con mayor probabilidad eventos de insuficiencia cardíaca. El uso también de biomarcadores puede ser útil para identificar a estos pacientes. Y este es un estudio antiguo del 2013, el estudio Pontiac, en los cuales 300 pacientes con diabetes mellitus están randomizados a recibir un cuidado estándar versus un cuidado más bien intensivo. Y principalmente el cuidado intensivo consistía en el uso de inhibidores del sistema renina-angiotensina, o sea, inhibidores de la enzima convertidora y antagonistas de angiotensina 2. Y vemos de que dentro de los pacientes el uso de estos biomarcadores, los pacientes que sufrían mantenían péptidos natriuréticos elevados o no sufrían una caída, esos pacientes tenían más posibilidades de sufrir una hospitalización por insuficiencia cardíaca. Así que, teniendo en cuenta todo lo anterior, me di cuenta también realizando esta búsqueda que me llamó la atención, existen algunos scores para predecir cuál es el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca sintomática en los pacientes diabéticos. Hay varios de ellos que también usan calculadora online, lo pueden buscar, pero dentro de los factores que tenemos que tener en cuenta y que se repiten en cada score, y me pareció adecuado nombrárselos, son la edad, el tiempo de evolución de la diabetes. Mientras más largo el tiempo de evolución de diabetes, es más el riesgo. La presencia de micro y macroangiopatía, la albuminuria, la presencia de fibrilación auricular y la hemoglobina glicosilada. También tenemos que nombrar, obviamente, la presencia ya de enfermedad coronaria, el antecedente de enfermedad coronaria. Uno de los scores que me pareció muy ilustrativo de esto es el WatchDM Risk Score, en el cual, utilizando parámetros muy simples, la edad, el peso, presión arterial, función renal, electrocardiograma, antecedentes coronarios, nos permite estratificar los pacientes en algunos quintiles. Este sistema de score no está validado, pero me pareció bastante útil para poder estratificar los pacientes. Los que tienen el quintil más elevado son los que tienen mayor riesgo de sufrir hospitalizaciones por falla cardíaca en un corto plazo a 5 años plazo. Y estamos hablando de un riesgo que puede llegar perfectamente al 20%. Pero también, por otra parte, utilizar recurrentemente para un paciente en particular este risk score puede que no sea de lo más práctico, dado que, como lo dijimos anteriormente, un alto porcentaje de nuestros pacientes tiene antecedentes de vasculopatía, pacientes también son obesos, así que la utilidad para un paciente en particular de estos sistemas de risk score no están totalmente validados para un paciente en particular.
Y empezaron a aparecer también estos flujogramas. Este flujograma fue emitido el año pasado por Berma, en los cuales de cómo debemos actuar en estos pacientes de diabéticos que, aunque no tengan antecedentes de vasculopatía o de falla cardíaca establecida, si estos pacientes presentan criterios de riesgo para desarrollarla, como dijimos, el uso de insulina, de diabetes de larga duración, mal control metabólico, presencia de micro y macroangiopatías, factores de riesgo cardiovascular, como nombramos, y otros factores no cardiovasculares, se puede proceder a complementar el estudio con péptidos natriuréticos, y obviamente los pacientes que tienen un riesgo alto, con péptidos natriuréticos altos, ya empezar a hacer un screening más vigilado, de realizar un screening con ecocardiogramas y realizar una vigilancia más seguida en los pacientes con mayor riesgo. Así que, vamos resumiendo, los pacientes diabéticos son una población muy heterogénea, en los cuales conviene para su propósito de vigilancia realizar una estratificación de riesgo. Los pacientes con riesgo muy alto, mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y insuficiencia cardíaca, son los que tienen enfermedad cardiovascular establecida o tienen daño a órganos blancos o que tengan 3 o más factores de riesgo cardiovascular. También se agrega aquí la diabetes mellitus tipo 1 por su alto riesgo cuando se instala muy precozmente. Segundo, los que tienen riesgo alto, un estado intermedio, y riesgo moderado cuando no se cumple ninguna de las anteriores. No hay un riesgo bajo porque ya per sécula el diabético tiene un riesgo moderado o un riesgo más alto. Entonces, ¿existen algunas medidas para prevenir la insuficiencia cardíaca? Es muy importante tomarlo en cuenta porque obviamente podemos realizar alguna intervención cuando el paciente todavía está en esta fase de prevención, cuando no tiene todavía signos de falla cardíaca, para poder prolongar el paciente en su estado más bien asintomático y en el cual antes que aparezca la falla cardíaca ya florida, porque ya cuando aparece la falla cardíaca florida, los pacientes diabéticos tienen un peor pronóstico y obviamente cuando ya la falla cardíaca es avanzada, es mucho menos lo que podemos hacer por estos pacientes. Así que empieza a adquirir mucha importancia la posibilidad de realizar algunas maniobras de prevención. ¿Cómo podemos prevenirlos? Como generalidades, y obviamente algunas parecen muy obvias, hay que realizar todas las medidas de prevención de la enfermedad coronaria, controlar la hipertensión arterial. Existen, lo que vamos a comentar un poco más, algunas terapias farmacológicas y el rol que tiene, y si tiene algún rol, el control metabólico para prevenir la insuficiencia cardíaca. Y lo importante es tener en cuenta de que los pacientes con diabetes, el control estricto de la glicemia, el control metabólico estricto, la verdad es que no ha tenido el resultado que se quería. Si bien la hemoglobina glicosilada elevada tiene un rol importante en la génesis de la insuficiencia cardíaca, el control estricto de ella no lleva necesariamente a la reducción de la insuficiencia cardíaca. Y este es un estudio ya antiguo, en el cual más que un efecto glucocéntrico, en el cual la reducción de la glicemia, la hemoglobina glicosilada, pueda llevar a una mejoría, eso no es tan así, y pareciera de que algunos fármacos con propiedades distintas pueden mejorar la reducción de eventos cardiovasculares de falla cardíaca, aunque no reduzcan tanto o tengan un efecto modesto sobre la hemoglobina glicosilada. Y está de más decir de que el control estricto de la parte metabólica puede conllevar también
a mayor posibilidad de hipoglicemias. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta, y los primeros estudios, son el rol del bloqueo del sistema renina-angiotensina en la paciente con diabetes mellitus. Y esto es un estudio clásico, ¿ah? Un estudio que si bien es muy importante, pero es algo clásico y del año 2000. Probablemente el doctor Alfaro y el doctor Sepúlveda se acuerdan de este estudio. Yo era becado en esa época. No era becado, era más joven todavía. En los pacientes con diabetes mellitus, el uso y que no tienen antecedentes cardiovasculares, sin evidencia de disfunción ventricular, el uso de ramipril, o sea, un inhibidor de la enzima convertidora, reduce los outcomes primarios, que es la muerte cardiovascular y los eventos cardiovasculares, el uso rutinario de ramipril en estos pacientes que no tenían evidencia de disfunción ventricular, demostró una mejoría de los eventos en los usuarios de ramipril. Aparentemente los bloqueadores del sistema RAS pueden tener un efecto en la reducción de eventos cardiovasculares, si bien no preconiza como outcome primario en forma específica la insuficiencia cardíaca, pero es de esperar que algunos de los eventos de mortalidad cardiovascular pudieron haber sido por insuficiencia cardíaca. Y una de las cosas importantes, el uso de inhibidores de la enzima convertidora disminuye la posibilidad de albuminuria en estos pacientes a corto plazo. Así que, por lo menos, los eventos cardiovasculares pudieron haber estado relacionados con la reducción de la albuminuria. Pero obviamente uno de los grandes vedettes que se están mostrando en la actualidad son los estudios relacionados a los inhibidores del SGLT2. Como ustedes saben, los inhibidores del SGLT2 son los bloqueadores del transportador del sodio-glucosa tipo 2 que están ubicados en la porción proximal del ASA-L. Este transportador se encarga de la reabsorción de la glucosa y la encargada de la reabsorción del 90% del filtrado de la glucosa que es filtrada hacia el nefrón. Así que este bloqueo va a llevar a diferentes consecuencias benéficas tanto para el riñón como también para el corazón. Estos fármacos van a bajar la natriuresis, pueden mejorar el peso, pueden reducir la presión arterial y también otros mecanismos que van a favorecer el performance miocárdico que les voy a mostrar. El primer estudio que reveló los beneficios de estos fármacos en la prevención de la insuficiencia cardíaca y que fue toda una sorpresa fue el estudio EMPA-REG. En el estudio EMPA-REG se usó la empaglifosina de 10 o 25 miligramos en pacientes diabéticos que tenían una alta tasa de enfermedad cardiovascular, ya sea por antecedentes de accidentes vasculares o enfermedad coronaria. Y aquí vemos de que no solamente reduce los eventos del MES, o sea, muerte cardiovascular, infarto no fatal y stroke no fatal, sino que también una de las cosas muy importantes y llamativas es que redujo las hospitalizaciones por falla cardíaca. Esto fue algo muy importante, muy sorpresivo, e incluso las curvas se empiezan a separar en forma muy precoz y ya a los 3 meses se hizo significativo. Lo mismo reveló la canaglifosina en su estudio CANVAS, que las hospitalizaciones por falla cardíaca también fueron significativamente menores en los pacientes diabéticos que utilizaron este fármaco. Y obviamente también el estudio de CLEAR, la dapaglifosina, permitió que el outcome, en este caso el outcome compuesto de muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca,
hubo una reducción significativa de este endpoint primario, especialmente por reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. No solamente este beneficio se mejoró en los pacientes que tenían alto riesgo, como enfermedad previa de vasculopatía, sino que también los pacientes que ya tuvieron infarto previo y también una gran amplia gama de los pacientes con o sin historia de falla cardíaca, según su fracción de eyección y también según su función renal. En una amplia gama de pacientes diabéticos, los inhibidores del SGLT2 fueron capaces de reducir estos eventos. Y hay que tener en cuenta de que la diferencia más importante que se hizo entre estos tres estudios fue que fue la proporción de pacientes que tenían antecedentes ateroscleróticas establecidas. El estudio de IMPAREC fue el 100%, todos los pacientes tenían, mejor dicho, 99% de los pacientes tenían antecedentes, o sea, pacientes de altísimo riesgo, seguido del CANVAS y después finalmente el estudio de CLEAR, en el cual un porcentaje menor de los pacientes tenían enfermedad cardiovascular establecida y la gran mayoría tenían puramente diabetes. En este amplio rango de pacientes pudo mejorar la condición de reducción de la insuficiencia cardíaca. Así que este fue el metaanálisis de los estudios que nombramos. Y lo más consistente que podemos decir es que en pacientes, ya sea con enfermedad aterosclerótica o no enfermedad aterosclerótica y que tengan solamente factores de riesgo cardiovascular, la reducción de eventos por insuficiencia cardíaca fue significativamente menor en los pacientes que recibieron ISGLT2. Y esto es una forma para mostrarles de que protección renal, que no fue el objetivo de mi presentación, pero protección renal también lo concede los inhibidores del SGLT2 en un amplio rango de pacientes, ya sea con o sin enfermedad establecida cardiovascular. Las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca también fueron beneficiadas en un amplio rango de diabetes, pero para prevenir eventos cardiovasculares mayores o ateroscleróticos solamente en los pacientes de altísimo riesgo. Este fue el último fármaco que se integra a esta familia de estudios, la ertuglifosina. Esto fue mostrado este año en la reunión de la American Diabetes Association, y aquí vemos de que la ertuglifosina mantiene la expectativa de reducir eventos de insuficiencia cardíaca, y nuevamente en el metaanálisis en el cual se incluye, también reduce los eventos por insuficiencia cardíaca en los diabetes y que no tenían antecedentes de insuficiencia cardíaca. Son varios los mecanismos por los cuales estos pacientes pueden beneficiarse para prevenir la insuficiencia cardíaca. No solamente a nivel de la función renal, en el cual disminuye la progresión de la insuficiencia renal, sino que también tiene otro efecto a nivel circulatorio, reduce la poscarga, mejora el hematocrito, reduce la presión arterial, mejora la eficiencia energética y obviamente reduce el estrés de la pared. Y esto llevado a la práctica, a las imágenes. A todos les gustan las imágenes, así que lo vamos a mostrar en las imágenes también. Este fue el estudio EMPA-HEART, en el cual la empaglifosina en pacientes que no tenían evidencia de insuficiencia cardíaca fueron sometidos a una resonancia cardíaca, y al cabo de 6 meses de tratamiento, los pacientes que recibieron el fármaco activo tuvieron una mayor reducción de la masa ventricular izquierda. Esta fue la primera evidencia que los inhibidores del SGLT2 pueden tener un efecto más directo sobre el remodelamiento ventricular. Y como ustedes saben, los pacientes que logran remodelamiento ventricular
tienen mejor pronóstico a largo plazo en cuanto a insuficiencia cardíaca. Esto fue seguido también por el DAPA-LVH, en el cual pacientes que recibieron dapaglifosina a 12 meses de tratamiento, también nuevamente hay una reducción mayor de las tasas de la masa ventricular izquierda. Pero además, no solamente eso, sino que también mejora, disminuye el volumen auricular izquierdo. Y como saben, el volumen auricular izquierdo es un reflejo de cómo se comporta la función diastólica de estos pacientes. Así que como resumen, estos pacientes que reciben el IS y los ISGLT2 tienen diferentes mecanismos, pero no solamente a nivel renal y a nivel vascular, sino que a nivel miocárdico, en el cual puede conllevar finalmente a una mejoría del remodelamiento ventricular y así disminuir las tasas de insuficiencia cardíaca a futuro. Y comparado con los otros hipoglicemiantes, cuando uno ve los resúmenes de outcomes cardiovasculares entre los diferentes hipoglicemiantes, buscamos cuáles son los que son capaces de reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y vemos que los inhibidores del esqueleto son los únicos que pueden reducir en forma consistente las hospitalizaciones por falla cardíaca comparado con los agonistas del GLP-1 y los DPP-4. Y les voy a mostrar también un bonus track. Ustedes saben que la fibrilación auricular hay una estrecha interrelación con la insuficiencia cardíaca. Tanto la falla cardíaca favorece la fibrilación auricular, pero también está la relación inversa. Bueno, los pacientes diabéticos tienen más tasa de fibrilación auricular que los no diabéticos. De hecho, se considera un factor de riesgo para desarrollar fibrilación auricular. Pero no solamente eso. Cuando estos pacientes se realiza una cardioversión, la tasa de pacientes que se puede lograr una cardioversión exitosa es menor en los pacientes diabéticos. Y en los pacientes que sí se logra una cardioversión exitosa, la posibilidad de que se mantengan en ritmo sinusal el primer control son menores en los pacientes con diabetes mellitus. Por otra parte, dentro de los pacientes con fibrilación auricular, la asociación entre diabetes y fibrilación auricular, el pronóstico a largo plazo es peor en los pacientes diabéticos con fibrilación auricular, hay mayor tasa de insuficiencia cardíaca y mayor mortalidad cardiovascular. Hay diferentes razones por las cuales puede deberse a esta diferencia. También los pacientes diabéticos tienen más carga rítmica, hay más tasa de fibrilación auricular, y si sabemos de que los diabéticos al final reciben la misma cantidad de terapia anticoagulante, porque como ustedes saben, diabetes mellitus está dentro de los criterios del CHA2-VASc, así que estos pacientes en general reciben igual cantidad de terapia anticoagulante, pero la mortalidad sigue siendo peor en los pacientes diabéticos comparado con los diabéticos que no tienen, comparado con los pacientes con fibrilación auricular que no son diabéticos. Y les quiero mostrar un subanálisis del estudio de Clare. El uso de dapaglifosina en estos pacientes disminuye los eventos tanto de primer episodio como los totales de fibrilación auricular. Y a largo plazo, las tasas de fibrilación auricular favorecen a los pacientes usuarios de los inhibidores del SGLT2. La limitación de este estudio que fue conducido por número de eventos, pero no nos permite decir la total carga de episodios de fibrilación auricular, ya que no se realizó regularmente Holter o electrocardiograma, sino que fue conducido por número de eventos. Pero da la impresión de que puede ser menor en los pacientes con ISGLT2. Y un mecanismo muy interesante,
los SGLT2 son capaces de reducir la cantidad de grasa epicárdica, visto por las imágenes. La grasa epicárdica actualmente no se considera un tejido inerte, sino que es muy metabólicamente activo y gran generador de sustancias que son inflamatorias. Y tiene un rol importante en la génesis de la fibrilación auricular. Así que el uso de estos fármacos, de los inhibidores del SGLT2, se ha visto que puede reducir la cantidad de grasa epicárdica, y esto en forma concomitante de la reducción de factores de inflamación como es el TNF-alfa. Así que estoy terminando la presentación. Los consensos actualmente de utilizar SGLT2 con el fin de prevenir insuficiencia cardíaca están apareciendo en las guías. Tanto la americana como la australiana y las europeas recomiendan el uso de los SGLT2 con el fin de reducir las tasas de insuficiencia, los eventos de insuficiencia cardíaca. Y algo más nuevo es lo que mostró la Sociedad Canadiense de Cardiología, en el cual esta guía actualizada recomienda el uso de los inhibidores del SGLT2 para tratar los pacientes diabéticos y que tengan enfermedad cardiovascular establecida, con el fin de reducir su mortalidad y reducir la hospitalización por insuficiencia cardíaca. ¿Y cómo vamos a seleccionar nuestro hipoglicemiante? Como les dijimos, esto ya cada vez menos se basa en un criterio glucocéntrico, sino que más bien según el riesgo cardiovascular del paciente. Si nuestro propósito es reducir la enfermedad aterosclerótica a futuro, porque eso es lo que pretendemos, porque hay un predominio de ellos, se puede utilizar tanto los SGLT2 como los agonistas del GLP-1. Y si no se logra el control glicémico de ello, elegir una segunda alternativa para que se sepa que tiene seguridad cardiovascular. Pero si nuestro propósito es prevenir la insuficiencia cardíaca o proteger el riñón, vamos a tener que utilizar preferentemente los inhibidores del SGLT2. Así que conclusiones, la diabetes mellitus actualmente es una verdadera epidemia y actualmente se sabe de que hay un outcome que tienen que considerar estos pacientes, no solamente el outcome aterosclerótico o outcome renal, sino que también un outcome muy importante que ha aparecido desde la sombra es la insuficiencia cardíaca. Disponemos de alguna alternativa de fármacos como los inhibidores bloqueadores del sistema renina-angiotensina, pero últimamente los inhibidores del SGLT2 han acaparado gran parte de la atención porque consistentemente reducen una amplia gama de pacientes las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Muchas gracias y eso es todo. Bien, Jong-Soo, muchas gracias. Realmente una conferencia muy completa. Ya están llegando varias mensajes, pero especialmente de agradeciendo y felicitando por las dos presentaciones, porque yo creo que han podido complementarse muy bien. Tanto lo que manifestó Luis en esquematizar muy bien el tipo de estos síndromes cardiorrenales, y ahora Jong-Soo con la revisión de todos los elementos que hay respecto de la diabetes. Debo confesar que en tus últimas diapositivas, una sorpresa realmente, algunas cosas, esto de la grasa epicárdica, y por supuesto la fibrilación auricular, que siempre es un gran misterio, tiene muchas cosas que que no se explican necesariamente por las cosas hemodinámicas, digamos, clásicas, así que hay muchos otros elementos.
Respecto a las preguntas que están dando vuelta, yo creo que hay varias que se respondieron, porque se pregunta por la dosis de los diuréticos, especialmente en relación al nivel de la falla renal, algo que Luis ya lo mencionó, en relación a que más que bajar la dosis bajo cierto clearance o sobre cierto nivel de creatinina, eh, simplemente hay que hacer cambios muy importantes con respecto a los medicamentos, los ARA2 y los IECA, no se pueden dar simplemente. Y alguna cosa con relación, hay una pregunta, Luis, con relación a qué se le da más importancia, si a la fracción de eyección o al estado de la volemia en toda esta interacción entre corazón y riñón. Es más que nada para que lo recalques, Luis. La verdad es que tenemos que pensar que el 50% más o menos de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen fracción de eyección preservada y el otro 50% reducido. En pacientes con insuficiencia renal crónica, es más frecuente, un poco más frecuente, 55-60%, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Por lo tanto, la fracción de eyección en este grupo de pacientes obviamente pierde un poco su rol, y es, sobre todo en el paciente que está en falla renal avanzada y en diálisis, es probablemente las sobrecargas de presión y de volumen las que van a tener más importancia en los síntomas de insuficiencia cardíaca. Pero no solamente eso, sino que también es importante el control de la anemia, del hematocrito, que anemia marcada más hipertrofia ventricular clínicamente empeoran los síntomas de los pacientes, empeorando la capacidad funcional y empeorando aún más la tolerancia a la diálisis. Bien, mirando otras preguntas, hay algunas con relación al uso ahora de las glifosinas, Jong-Sung. Específicamente, aquí preguntan cuál sería, digamos, el momento de iniciarlas, cómo se inician, y especialmente para prevenir las hipoglicemias, y algún rol de la metformina, que no está dentro de los fármacos, ¿no es cierto?, que tengan algún beneficio preventivo. Bueno, me parece muy interesante las preguntas. Sí, primero que nada, los inhibidores del SGLT2 tienen un efecto hipoglicemiante modesto. La cantidad de reducción de la glicemia depende de la cantidad filtrada, así que es poco probable y lo que dice la literatura es poco frecuente lo que induce hipoglicemia a este tipo de fármacos. Son los fármacos que más bien dependen del uso de la incretina y de la insulina, las que son asociadas con mayores tasas de hipoglicemia. Lo segundo, hay una cosa muy importante, es cuál es el momento indicado para usar estos fármacos. Porque se decía inicialmente de que no se podían utilizar en la fase aguda de alguna descompensación, ya sea infecciosa o falla cardíaca, por el riesgo de cetoacidosis normoglicémica. Pero las tasas de cetoacidosis son bajas y en general lo que más se acepta es utilizarlo cuando ya el paciente está más estable. Tercero, sin embargo, están apareciendo los primeros estudios del uso esto ya es off the record, utilizarlos en pacientes que ya vienen saliendo que se utilizan durante una descompensación de la insuficiencia cardíaca, y estos pacientes hay un estudio en el cual se utilizaron algunos de estos componentes buscando el efecto diurético de estos fármacos,
No ha habido mayor complicaciones, o sea, son relativamente seguros, pero lo importante es que ya a los 90 días, a los 3 meses, ya hay una diferencia de reducción de eventos en los pacientes con falla cardíaca. Así que el momento da la impresión que hasta ahora lo ideal es cuando el paciente está seguro, pero, está estable, pero no hay inconveniente en cuanto a seguridad de utilizarlo en una descompensación reciente. Lo segundo es la metformina. La metformina, lamentablemente, no hay un estudio claro en el cual se muestre que sea protector miocárdico. El único estudio muy importante es un metaanálisis, pero es un estudio observacional con más de 30.000 pacientes, en el cual fue solamente un estudio observacional. Y lo único que podemos definir de la metformina es que es un fármaco que es seguro para la insuficiencia cardíaca. O sea, en los pacientes que no tienen posibilidades de la ISGLT2, perfectamente desde el punto de vista cardiovascular se puede usar la metformina. Gracias, John. Mario, Luis, te iba justamente a mencionar que hay una pregunta con respecto al uso de diuréticos y tú asociarías, ¿en qué circunstancias asocias, por ejemplo, el famoso, que siempre se me olvida el genérico, el Pavedal, digamos, para potenciar a la furosemida, en el contexto de falla cardíaca y renal, que a veces empiezan a presentar la famosa resistencia a la furosemida? Luis, adelante. Lamentablemente, en la medida que la función renal se va deteriorando, la respuesta a los tiacidas se va perdiendo, y ya con falla renal, con clearance bajo 30, bajo 20, el tiacida tiene poco rol. Y ahí lo que tenemos que hacer es ir aumentando los diuréticos, o sea, la furosemida, perdón. Básicamente uno piensa en resistencia a la insulina cuando no tienen la respuesta esperada frente a una dosis X de diurético. Y lo que hacemos habitualmente es ir subiendo la dosis de furosemida, pasar de furosemida oral a furosemida endovenosa. Ahí pudiéramos usar bolos o ¿cómo se llama? O en dosis continua, en infusión continua. Y usamos Pavedal. Yo creo que es conveniente usarlo en ambientes hospitalarios, dado que puede producirse hipocalemia importante y empeorar la situación del paciente. Y si lo vamos a usar en pacientes ambulatorios, tienen que ser pacientes muy bien controlados, donde podamos hacer control de función renal y de potasio frecuente. Un dato interesante es el inicio de los SGLT2 en pacientes con insuficiencia cardíaca, que pueden producir una baja de unos 10 milímetros de mercurio de presión arterial. Por lo tanto, cuando yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca que está con vasodilatadores, beta bloqueo, y que está con diuréticos, voy a empezar un SGLT2, es importante bajar un poquito la dosis del diurético para darle cabida al SGLT2 y no tener hipotensión y complicaciones. Perfecto. Hay una pregunta que yo la tenía en el tintero además, porque yo tengo harta experiencia. Bueno, ustedes saben que mi dedicación a la ecocardiografía en mi trabajo cotidiano es intensa, y un aspecto que se pregunta recién y que justamente yo lo quería también compartir es la utilidad del strain. El strain, especialmente en el contexto de que la fracción de eyección, tal como lo acaba de mencionar Luis, en un gran porcentaje de los pacientes con insuficiencia renal crónica, con hipertrofia ventricular, que suponemos que tienen más que nada un componente de falla diastólica, ¿ya? Con mucha frecuencia el strain sí está alterado. El strain es para explicarlo posiblemente a alguien de la gente de la audiencia que no lo entienda, no lo conozca muy bien, pero es
es el grado de acortamiento que tienen las fibras miocárdicas, ¿ya? Y que se mide mediante una herramienta que tienen los ecógrafos hoy día casi de rutina, que se llama el speckle tracking, que lo que le hace es un seguimiento a los distintos segmentos del miocardio y ve cómo durante el sístole estos segmentos se acercan, se contraen todos los elementos. Es como una huella digital que le va tomando a cada segmento de las paredes del ventrículo izquierdo y lo va siguiendo. Entonces uno con eso construye estas curvas y estos porcentajes de acortamiento y cómo se distribuyen dentro de los distintos segmentos del ventrículo izquierdo. Es muy útil, por ejemplo, cuando uno sospecha, especialmente en algunos contextos de miocardios engrosados, con hipertrofia o con pseudohipertrofia, algo que hoy en día también se está estudiando mucho, que son los pacientes especialmente añosos con amiloidosis, que no es la variedad típica. Bueno, el strain pone de manifiesto muy característico una imagen que se le llama la famosa imagen de la bandera japonesa, puesto que el strain se preserva en la región apical y central y se deteriora hacia las bases. Entonces, en la imagen polar del mapa polar que uno construye con el ecógrafo, se ve blanco o relativamente blanco más claro y el centro más rojo. El strain, en esos casos, los pacientes con falla renal importante, es más inespecífico para respecto a la amiloidosis, pero sí es un excelente traductor de que hay mucha fibrosis. Siempre vemos que los pacientes nefrópatas son pacientes que se calcifican, que se fibrosan. Así que, y ahí en esos casos, había una pregunta recién, si era un mejor predictor que la fracción de eyección, y yo creo que sí. Yo creo que cuando uno ve pacientes que tienen algún grado de hipertrofia, siempre debe evaluar el strain porque puede permitir sacar pacientes que tienen más componente y posiblemente que tengan más fibrosis y también mayor mala tolerancia a la sobrecarga de volumen, vale decir, por disfunción diastólica. Mario, Alguien preguntaba también cómo, para Jong-Sung, ¿en qué casos en los diabéticos tú estudias o descartas la presencia de isquemia miocárdica? Oh, eso sí que es Siempre. eso me puedo llevar un reto de parte de los prevencionistas, pero yo me acuerdo, una cosa es un paciente en particular y otra cosa es manejar la población de diabéticos. Yo me acuerdo de un estudio que se llama DIODAD, en el cual buscaban a los pacientes diabéticos buscar rutinariamente la presencia de isquemia a través del test de esfuerzo. Y la verdad es que buscar rutinariamente en los pacientes diabéticos la presencia de isquemia no lleva necesariamente a una mejoría de la sobrevida y reducción de eventos de estos pacientes. Yo creo que empezar a buscar rutinariamente isquemia de estos pacientes no nos va a llevar, puede que lleve a mayor tasa de revascularizaciones, que puede que haya sido innecesaria, pero buscar rutinariamente isquemia de estos pacientes no es algo que mejore el outcome. Lo mismo pasó, por ejemplo, que creíamos que la aspirina era importante usarlo rutinariamente en los diabéticos, y al final también se publicó el estudio Advance en el cual la aspirina en los pacientes diabéticos también no se reflejó en una reducción de los eventos y sí una mayor tasa de hemorragias. Así que lo que va a ir cambiando nuestra forma de pensar de cómo vamos a tener que tratar a los pacientes diabéticos, pero no va por la situación de realizar en forma rutinaria estudios de isquemia a estos pacientes. Yo quería comentar, Mario, cortito sobre lo que ha presentado Luis, me pareció muy interesante. Y en mi experiencia, más que la fracción de eyección, el peor pronóstico lo lleva el paciente con congestión persistente. A cualquier fracción de eyección, el paciente que tiene deterioro de su función renal con congestión persistente, esos son los que tienen el peor pronóstico. De hecho, parte de por qué estos pacientes que se dializan no andan bien con la parte cardíaca es la subdiálisis,
por una parte por la congestión persistente, porque no alcanzan a remover fluido de forma adecuada, pero también estos pacientes también pueden tener lo que se llama una cardiopatía urémica. Se ha descrito en la literatura de que la subdiálisis, en la retención de productos nitrogenados, puede llevar a una mayor disfunción ventricular, y a veces esos pacientes, junto, como dijo Luis, de reparar la fístula, otra posibilidad que tenemos que considerar es la peritoneodiálisis. A estos pacientes es importante lograr la normovolemia, ya sea con diuréticos, y recordemos de que además de la furosemida, está en otros países la torasemida, que tiene mejor biodisponibilidad, el Pavedal. Se están haciendo estudios, me parece que se llama Transform HF, y lo tercero es considerar derechamente la posibilidad de que si no tolera la hemodiálisis convencional, la peritoneodiálisis. Muy buen Yo aporte, justamente, Johnson. Yo he tenido algunos casos con experiencia con nuestro grupo del hospital donde hay una unidad de peritoneo diálisis y se la hemos planteado a pacientes de difícil manejo con fracciones de eyección muy bajas, y es una alternativa, obviamente, que tiene que cumplir con una serie de otras condiciones. Luis, ¿tú querías aportar algo? Estamos bastante sí, sobre la hora. sí, básicamente en relación a lo mismo. Es curioso, efectivamente los pacientes con fracción de eyección muy deprimida y que no toleran diálisis, toleran mejor la peritoneodiálisis. Uno logra sacarlo y disminuir los síntomas, pero a pesar de ello, la peritoneodiálisis en este grupo de pacientes no ha logrado mejorar la sobrevida de los pacientes, no logra bajar los parámetros inflamatorios de estos pacientes, ni mejorar el estrés oxidativo. Por lo tanto, la peritoneodiálisis nos permite bajar los productos nitrogenados y nos permite controlar un poco la hipervolemia, pero finalmente no mejora la sobrevida del paciente. O sea, le mejoramos un poquito la calidad de vida, yo creo. Sí, eso a veces uno se la juega por cosas que pueden ser pequeños elementos que al enfermo le ayudan. Exactamente. Hay una pregunta que no sé cuál de los dos la puede, pero fundamentalmente, Johnson, con respecto cuando tú estás usando sacubitril y quieres meter, por ejemplo, empaglifosina, que ya existen en Chile, ¿bajas el sacubitril, lo suspende o se puede, por así decirlo, sobreponer? Esto ya es una pregunta que está fuera de esta presentación, porque se refiere más bien a los pacientes con insuficiencia cardíaca Insuficiencia cardíaca. establecida. Pero bueno, en los dos estudios que se dispone de los inhibidores del SGLT2 en insuficiencia cardíaca establecida, hubo un bajo porcentaje de uso de los ARNI. Lo curioso es que los criterios de entrada fueron muy parecidos al estudio Paradigm, pero igual el uso de los ARNI, el porcentaje fue bajo para los dos estudios. Uno fue 9%, 10%, y el otro fue 18%. En la práctica, el beneficio de utilizar estos fármacos en miras de reducción de eventos de mortalidad y hospitalizaciones por falla cardíaca fue independiente del uso o no del ARNI. Así que se pueden utilizar los dos. Sin embargo, por el número de pacientes, la verdad es que fue muy escaso el porcentaje de usuarios del ARNI, así que tenemos que esperar a que aparezca algún estudio en el cual se divida por parte igual y un buen número de N de pacientes en el cual podamos evaluar la concomitancia de ARNI y SGLT2. Bueno, por lo avanzado ya de la hora, yo creo que hemos cumplido. Yo aquí en mi modesta función de moderador, pero quienes han tenido el rol más importante, los dos expositores, el doctor Luis Sepúlveda y Johnson Lim, a quienes yo creo que todo el mundo les agradece por la muy, muy interesante calidad de las presentaciones. Han tocado en forma muy extensa y muy profunda
el tema que hoy día nos tocó revisar, la parte inicial de todo este famoso síndrome cardiorrenal. Yo creo que bueno, con esto queda la vara alta para las siguientes 2 sesiones, pero imagino que también la calidad de los expositores que van a venir augura una buena también calidad en el desarrollo de los temas. Así que yo por mi parte agradezco, he aprendido yo también cosas interesantes, así que muchas gracias a los presentadores. Yo creo que ustedes les dejo para que también se despidan. Buenas noches. Muchas gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Un abrazo, Mario, un abrazo, Jong-Sung. Chao Luis, chao Mario, muchas gracias por la invitación y nos veremos para la próxima. Nos vemos en la Muchas próxima. gracias, chao, gracias, se pasaron. Buenas noches, Chao. saludo a todos.